Muy buenas tardes, doctora Cristina Wong y compañeros. En esta ocasión, mi compañero Jafet Castillo y mi persona, Caitlin Quintero, tenemos el gusto de presentarle la exposición Patologías de la conjuntiva. La conjuntiva. ¿Qué es la conjuntiva? Esta es una membrana delgada, mucosa y transparente que cubre la superficie interna o posterior de los párpados y a la cual le conocemos como conjuntiva palpebral. Sin embargo, a la parte de esta que recubre la superficie anterior del globo ocular, le conocemos como conjuntiva vulvar. Esta cubre específicamente la esclerótica y coloquialmente se le denomina parte blanca del ojo y termina en el limbo córneo-escleral. Además, podemos recalcar que la conjuntiva posee una abundante vascularización, la cual es proveniente de las arterias ciliares anteriores y palpebrales. En base a las funciones de la conjuntiva, esta tiene una función principal de protección, ya que esta protege de agentes externos e invasores al globo ocular y también interviene en la formación de componentes de la lágrima y en la defensa inmunológica del ojo de manera tanto pasiva como activa. División anatómica de la conjuntiva. La conjuntiva suele dividirse en tres porciones, las cuales son las siguientes: conjuntiva palpebral, conjuntiva vulvar y la conjuntiva del fondo del saco o conjuntiva del fornix, en donde cabe resaltar que esta última mencionada se encuentra intermedia de las dos anteriores. Como primer punto tenemos, número 1, la conjuntiva palpebral. Esta porción da inicio en la unión cutáneo-mucosa del borde del párpado y se adhiere con fuerza por su cara posterior al tarso. En los márgenes tarsales superior e inferior, la conjuntiva se refleja en sentido posterior y cubre el tejido epiesclerótico para convertirse en la conjuntiva vulvar. Los vasos sanguíneos tarsales se orientan verticalmente y cabe resaltar que la conjuntiva palpebral es más gruesa que la conjuntiva vulvar y está muy vascularizada. Como punto número 2 tenemos la conjuntiva del fondo de saco o fornix. Esta porción de la conjuntiva es la más laxa y está formada por pliegues. Además, el repliegue que forma la mucosa conjuntival al pasar del párpado al globo ocular forma el fondo de saco, cuya proyección sobre los párpados muestra una forma prácticamente circular, llegando tanto por arriba como por abajo a los surcos oculopalpebrales, tanto superior como inferior, y también llega por los laterales a ambas comísuras. Cabe resaltar que en la parte superior del fondo de saco se encuentra la glándula de Krauss, las células caliciformes y en sus proximidades de la conjuntiva vulvar se encuentran las glándulas de Mans. También el fornix inferior tiene escasos vasos sanguíneos, pero una mayor cantidad de tejido linfoide y las glándulas secretoras de moco. Como último y tercer punto, en la división anatómica de la conjuntiva, tenemos la conjuntiva vulvar. Esta porción cubre la esclera anterior y continúa con el epitelio corneal en el limbo. Además, en esta existen unas crestas radiales que forman las empalizadas de Vogt, en donde dichas empalizadas podrían constituir el reservorio de las células madres corneales. También, el estroma se adhiere de forma laxa a la cápsula de tenón subyacente, pero no se adhiere en el limbo, ya que aquí ambas capas se fusionan. Podemos recalcar que la conjuntiva vulvar se divide en lo siguiente: porción esclerótica. Aquí, esta es la parte de la conjuntiva que cubre a lo largo de la esclera. También tenemos la porción corneal. En esta zona la conjuntiva se adhiere a la membrana corneal formando una estructura que se conoce como limbo o anillo conjuntival, pero cabe resaltar que esta no cubre la córnea. Y también tenemos la porción del ángulo interno, la cual es la parte nasal, y en esta región se encuentra la carúncula lagrimal y el pliegue semilunar, en donde el pliegue semilunar es un pliegue blando, móvil y engrosado de conjuntiva vulvar y se localiza en el canto interno. Y la carúncula
es una estructura epidermoide pequeña y membranosa que se adhiere en forma superficial a la porción interna del pliegue semilunar y es una zona de transición que contiene elementos cutáneos y mucosas. Histología de la conjuntiva. Como todas las mucosas, la conjuntiva consta de una capa profunda, que en este caso vendría siendo el estroma, y también consta de una capa epitelial. Sin embargo, en histología de la conjuntiva, estaremos viendo y diferenciando tres secciones, en donde la primera sección podemos observar lo que es el epitelio de la conjuntiva. Esta consta con una altura de alrededor de 5 capas celulares y en su conjuntiva tarsiana y en la región anterior del fondo de saco consta de 2 capas, mientras que la conjuntiva vulvar muestra entre 6 y 8 capas. Además, podemos decir que las células basales son cuboidales y evolucionan hacia células poliédricas que son aplanadas, de tipo caliciforme, o también podrían ser de tipo muciniforme, que luego de este proceso se separan de la superficie y además podemos decir que ésta no está queratinizada. Sin embargo, en la parte interna de dicho epitelio se encuentran células caliciformes que segregan moco, siendo así la más densa en la zona nasal inferior y los fondos de saco. Como segunda sección tenemos el estroma conjuntival. Esta es la capa más profunda y está compuesta por tejido conectivo laxo, el cual es muy vascularizado y algunos autores la dividen a su vez en dos capas, en donde una es la capa adenoide fina, en la que existen linfocitos y está formada por fibras elásticas, y la otra sería la capa profunda, que es 6 veces más gruesa y continúa con las láminas tarsales, encontrándose en ellas vasos y algunas glándulas y nervios. Cabe resaltar que en lo profundo de este se sitúan las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y Wolfram, de las que hablaremos más adelante, en donde su secreción es su componente esencial de la película lagrimal. Y como última sección, en la histología de la conjuntiva podemos ver lo que es el tejido linfoide asociado a la conjuntiva. Esta es fundamental para iniciar y regular la respuesta inmunitaria de la superficie ocular. Glándulas de la conjuntiva. Estas se clasifican en dos tipos, que son las glándulas productoras de mucina y las glándulas lagrimales accesorias. En las glándulas productoras de mucina podemos encontrar las criptas de Henle, las células caliciformes y las células de Mans. En base a las criptas de Henle, estas se presentan en la conjuntiva tarsiana, en las proximidades del fondo de saco. Además, son pliegues o invaginaciones del epitelio de la conjuntiva y su naturaleza glandular aún es objeto de discusión. Por otro lado, en las células caliciformes, estas se sitúan en la zona inferonasal del epitelio de la conjuntiva y se consideran como glándulas mucinares formadas por una única célula. Sin embargo, en las células de Mans, estas rodean al limbo y son las responsables de la secreción de una parte de la mucina que forma parte de las lágrimas. En su segundo tipo de clasificación de las glándulas conjuntivales, podemos encontrar las glándulas lagrimales accesorias. Estas tienen estructura y función similar a las glándulas lagrimales y se localizan en el estroma. Además, dentro de estas podemos encontrar lo que son las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfram, en donde en las glándulas de Krauss la mayoría están situadas en el fondo de saco superior y el resto en el fondo de saco inferior. Además, estas son estructuralmente similares a las glándulas lagrimales. Y en las glándulas de Wolfram, también llamadas glándulas de Ciacio o glándulas acinosas tarsoconjuntivales, estas producen la parte acuosa de las lágrimas y se hallan en el margen superior del párpado superior. Tipos de secreciones. Es importante reconocer los tipos de secreciones en la conjuntivitis, ya que ellas serán un signo que nos guiará a identificar a qué tipos de conjuntivitis nos estamos enfrentando. Y entre las que podemos encontrar, podemos mencionar las siguientes. La secreción acuosa. Esta está compuesta por exudación serosa y lágrimas. Además, es propia de las conjuntivitis víricas agudas y las conjuntivitis alérgicas agudas.
También tenemos la secreción mucoide. Esta es típica de la conjuntivitis alérgica crónica y el ojo seco. Por otro lado, en la secreción mucopurulenta, esta aparece característicamente en la infección bacteriana aguda o por clamidias. Y en la secreción purulenta, esta puede ser moderada o intensa. Si es la moderada, se observa en la conjuntivitis bacteriana aguda, y si es la intensa, se sugiere que es una infección gonocócica. Membranas de la conjuntiva. Entre estos podemos mencionar dos tipos de membranas, las cuales son las pseudomembranas o membranas falsas y las membranas verdaderas. En las membranas falsas, estas están conformadas por exudado coagulado, el cual está unido al epitelio conjuntival inflamado. Además, estas pseudomembranas pueden llegar a despegarse y dejar el epitelio subyacente intacto. Por otro lado, las membranas verdaderas son capaces de afectar las capas superficiales del epitelio conjuntival, lo cual es capaz de desgarrar al intentar arrancarlas. Sin embargo, es muy importante mencionar que tanto la pseudomembrana como la membrana verdadera tiene que ser evaluada de forma clínica, ya que fácilmente ambas dejan cicatrización residual. Y las posibles causas de estas tenemos la conjuntivitis adenovírica grave, la conjuntivitis gonocócica, la conjuntivitis bacteriana por Streptococcus y Corynectibarium diphtheriae. También tenemos la conjuntivitis leñosa y el síndrome de Stephen-Johnson. Tipos de reacciones conjuntivales. Entre ellas podemos encontrar dos tipos de reacciones que son las foliculares y las papilares. Como primer punto tenemos las reacciones foliculares. Los folículos son unas pequeñas estructuras redondas que se ubican en la conjuntiva del ojo y en los párpados. Y entre sus características podemos mencionar que cuando el tejido ocular sufre algún tipo de alergia, infección o irritación, este puede dar lugar a la formación de estos folículos. Además, tienen un tamaño de 0,2 y 2 milímetros. También están asociadas a la conjuntivitis vírica, la conjuntivitis por clamidia, el síndrome oculoglandular de Parinaud y en la hipersensibilidad a medicamentos tópicos. También podemos decir que los folículos pequeños son un hallazgo normal en la infancia conocido como foliculosis, al igual que los folículos en los fondos de saco y el borde del tarso superior en adultos. Entre sus signos podemos mencionar múltiples lesiones limitadas a ciertas áreas y levemente elevadas que se pueden comparar con unos granos de arroz translúcidos más presentes en los fondos de saco. Además, otro signo es que estos no se ven en vasos sanguíneos en el interior de los folículos, sino que rodean o atraviesan las lesiones. Ahora, como siguiente punto de las reacciones conjuntivales, tenemos la reacción papilar. Las papilas solo pueden desarrollarse en áreas de la conjuntiva palpebral y en la conjuntiva vulvar en el área del limbo, donde ésta se une a la capa fibrosa más profunda. Esta reacción puede estar asociada a diferentes tipos de conjuntivitis como conjuntivitis de tipo bacteriana, conjuntivitis alérgica, también están asociadas al uso de lentes de contacto que la conocemos como conjuntivitis papilar gigante, también están asociadas a la queratoconjuntivitis vernal, a la blefaritis crónica y al síndrome de laxitud palpebral. Entre sus signos tenemos que a diferencia de los folículos presentan un núcleo vascular. También las micropapilas forman parte de un patrón de mosaico de puntos rojos elevados debido a su canal vascular central. Refiriéndonos a su tamaño, las macropapilas poseen un tamaño menor a 1 milímetro y las papilas gigantes poseen un tamaño mayor a 1 milímetro. Estas aparecen en cuadros de inflamación prolongada. Si hay actividad intensa, pueden mostrar infiltrados apicales o teñirse con fluoresceína. Y por último, las papilas límbicas tienen un aspecto gelatinoso. Ahora bien, viendo las imágenes podemos ver en la parte superior que ambas son ejemplos de papilas de gran tamaño en el tarso superior o en la conjuntiva palpebral. Y en la imagen inferior podemos ver cómo en la conjuntiva vulvar se presentan las papilas límbicas de forma abundante. Cuadro clínico de la inflamación conjuntival. En este punto encontraremos los signos y síntomas que nos ayudarán a llegar a un diagnóstico final. Primero tenemos los síntomas. Encontramos inespecíficos tales como el lagrimeo, sensación de cuerpo extraño o sensación de arenilla, ardor,
pinchazos, fotofobia y también encontramos el caso en que se presenta dolor más que incomodidad, que por lo general puede indicar que hay afección corneal de por medio. También encontramos el caso del prurito o picazón como lo manifiestan los pacientes, que es un síntoma característico de las enfermedades alérgicas, aunque también puede presentarse con menor intensidad en la blefaritis y en el ojo seco. En el caso del lagrimeo es a menudo importante en la conjuntivitis, ya que las lágrimas resultan por la sensación de cuerpo extraño, por el ardor y por la comezón. Ahora tenemos los signos. Entre los más recurrentes a nivel conjuntival podemos encontrar los siguientes: exudados, pseudotosis, hiperemia, hemorragia, quemosis y granulomas. Como primer punto tenemos el exudado. Exudados es una característica de todos los tipos de conjuntivitis aguda. Es escamosa y amorfa en caso de conjuntivitis bacteriana y puede ser filamentosa en caso de conjuntivitis alérgica. Si es abundante y los párpados están adheridos, la conjuntivitis quizá sea de origen bacteriano o causado por clamidia. Ahora tenemos la pseudotosis. La pseudotosis es un pliegue del párpado superior secundario a la infiltración e inflamación del músculo de Müller. Este trastorno es visto en algunos tipos de conjuntivitis graves como el tracoma y la queratoconjuntivitis epidémica. Ahora tenemos la hiperemia. La hiperemia es el color rojo oscuro y más intenso que va disminuyendo hacia la zona del limbo. El rojo brillante nos puede sugerir conjuntivitis de tipo bacteriana, mientras que la apariencia lechosa sugiere que puede ser de tipo alérgica. Ahora tenemos las hemorragias. Si estas pueden manifestarse en conjuntivitis de tipo vírica, donde son pequeñas y pocas, y en el caso de conjuntivitis bacterianas graves pueden ser extensas y de forma difusa. Ahora tenemos el caso de la quemosis. La quemosis, también conocida como edema conjuntival o hinchazón, puede lucir como una ampolla que, si es muy grande, se va a manifestar a través de los párpados. La quemosis puede ser de tipo aguda o subaguda o crónica. Aguda por hipersensibilidad y subaguda puede ser por caso de intervenciones quirúrgicas, ya sean oculares o palpebrales, también por patologías como oftalmopatía tiroidea y en casos de conjuntivitis alérgicas crónicas o incluso por casos de trauma. Como último punto tenemos que los granulomas de la conjuntiva. Estos afectan a nivel del estroma. Algunas causas endógenas nos pueden incluir o sugerir sarcodiosis, sífilis, enfermedad por rasguño de gato y raramente cocidiomycosis. Patologías de la conjuntiva. Como primer punto tenemos la conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva. Esta enfermedad es la enfermedad ocular más común en todo el mundo. Dicha enfermedad por lo general es bilateral, afectando a ambos ojos. Si bien es cierto, siempre afecta a uno de ellos con mayor intensidad. Va a variar en intensidad, ya que de manera aguda se puede presentar como una hiperemia ligera con lagrimeo y en una forma más grave vendría siendo con abundantes secreciones. Por lo general, la causa es exógena y rara vez es endógena. Existen muchos tipos de conjuntivitis que lo importante será reconocer e identificar los factores diferenciales, ya que entre ellas nos ayudarán a saber cuál es la mejor medida a tomar y cuál tipo de conjuntivitis a la que estamos enfrentándonos. Como primer punto tenemos la conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis bacteriana es una infección que puede ser causada por bacterias como Staphylococcus, Streptococcus y Haemophilus. La infección casi siempre comienza en un ojo y puede diseminarse al otro por contacto directo con las manos. Se puede contagiar también de una persona a otra por contacto con la ropa sucia. Entre sus signos y síntomas tenemos que por lo general el trastorno se manifiesta como una irritación y una congestión bilateral. Tenemos que su secreción puede ser de tipo purulenta o mucopurulenta. Este va a ser un signo que nos va a indicar a qué tipo de conjuntivitis nos estamos enfrentando. También tenemos que el paciente puede presentar párpados pegajosos al despertar y en ocasiones edema palpebral. Se reconocen subtipos de la conjuntivitis bacteriana, los cuales son
la conjuntivitis bacteriana aguda, que incluye la hiperaguda y la subaguda, y también la conjuntivitis bacteriana crónica. Primero tenemos la conjuntivitis bacteriana aguda. Es una enfermedad común y normalmente autodelimitada causada por contacto directo con secreciones infectadas. Por lo general es benigna y no dura más de 14 días. Tenemos la conjuntivitis hiperaguda, que es causada por Neisseria gonorrhoeae y por meningitis. Esta presenta secreción purulenta amarillenta que puede conducir a complicaciones oculares graves si no se trata con prontitud. La forma crónica es por lo general secundaria a enfermedad de los párpados u obstrucción del conducto nasolagrimal. Tenemos también la conjuntivitis subaguda. Esta es causada a menudo por una bacteria influenzae y en ocasiones por Escherichia coli o por especie de Proteus. La infección por influenzae se caracteriza por exudado delgado, acuoso y floculento. También tenemos por último punto la conjuntivitis bacteriana crónica, que esta ocurre con pacientes que tienen obstrucción del conjunto nasolagrimal y dacrocistitis crónica, que por lo común ella suele ser unilateral. También puede darse el caso en los que se asocia con blefaritis bacteriana crónica y por disfunción de las glándulas de meibomio. Ahora tenemos la conjuntivitis por clamidia. Esta enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual debido a la clamidia trachomatis. Esta puede ser por los serotipos BK y se observa normalmente en jóvenes. Puede haber antecedentes de vaginitis, cervicitis o incluso de uretritis. Este es un organismo que puede causar distintas patologías oculares, tales como el tracoma, la conjuntivitis de inclusión y la conjuntivitis causada por agentes clamidia. Entre sus síntomas tenemos el enrojecimiento unilateral o bilateral con lagrimeo y las secreciones que de comienzo son como el tipo subagudo. Y entre sus signos tenemos que la secreción es acuosa o mucopurulenta, presenta adenopatía preauricular dolorosa, folículos grandes que a menudo más obtenibles en el fondo de saco inferior, aunque también puede afectar la conjuntiva tarsal superior. También se presenta la queratitis punteada superficial, infiltrados subepiteliales en la córnea perilímbica, y en los casos más crónicos los folículos son a menudo llamativos y a menudo se observan papilas. También está la cicatrización conjuntival leve y el panus corneal superior. Conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral es una afección común que puede ser causada por diversos tipos de virus, cuyo caso más frecuente es el adenovirus y el más peligroso es el virus de la varicela zóster. Su gravedad es variable ya que va a depender del agente infeccioso, lo que puede presentar una enfermedad desde leve hasta discapacitante. Esta infección rápidamente es autolimitada y su duración aproximadamente será entre 3 y 4 semanas. Entre los signos y síntomas de la conjuntivitis viral tenemos la secreción, que es la más significativa. Esta va a ser de tipo mucosa. El lagrimeo también se presenta de manera intensa y mucosa. También tenemos signos y síntomas como ojo rojo, fotofobia, sensación de arena e incluso el paciente puede presentar fiebre en caso de que ésta sea más intensa. Ahora tenemos la conjuntivitis inmunológica o también conocida como conjuntivitis alérgica. Cuando los ojos están expuestos a sustancias que le causan alergia, el cuerpo libera una sustancia llamada histamina. La conjuntiva resulta hinchada o inflamada debido a la reacción que tiene el cuerpo ante el polen, los ácaros del polvo, la caspa de las mascotas, el moho u otras sustancias que le causen alergia. Entre sus signos y síntomas tenemos que la secreción puede ser de tipo acuosa. El prurito puede ser de leve a moderado, ya sea ocular o periocular. También se presenta lagrimeo, hiperemia, inflamación de los párpados a nivel general, estornudo y secreción nasal. Cuando un paciente sabe que presenta alergia ante diferentes tipos de objetos o sustancias, la mejor medida a tomar es mantenerse alejadas a ellos. Trastorno conjuntival.
En este caso tenemos la hemorragia subconjuntival. Este trastorno es un trastorno muy común y puede ocurrir de manera contraria que por lo general afecta a un solo ojo en cualquier grupo de edad. Su aparición es súbita y su apariencia es de un rojo brillante que alarma al paciente. La hemorragia es causada por una ruptura de pequeños vasos sanguíneos conjuntivales que en algunas veces está precedida por un ataque de tos o estornudo. El mejor tratamiento para él es la seguridad, ya que la misma se reabsorbe entre 2 y 3 semanas. Algo muy importante que debemos tener en cuenta de la hemorragia subconjuntival es que ella no afecta el nivel de agudeza visual. Enfermedades degenerativas de la conjuntiva. En este caso tenemos lo que es la pingüécula y el terigium. Como primer punto tenemos la pingüécula. La pingüécula es una lesión conjuntival asintomática que se manifiesta en la zona vulvar. Ella es inofensiva, pero es muy común caracterizada por su degeneración elastósica del estroma conjuntival. En ella aparecen nódulos amarillos en ambos lados de la córnea. Es más común en la zona nasal, en el área de la apertura palpebral, que en la zona temporal. Los nódulos consisten en tejido hialino y amarillo elástico. Entre las características de la pingüécula tenemos que es muy común en adultos, puede presentar calcificaciones por daño actínico, tenemos que rara vez aumenta su tamaño, su inflamación es aguda, común en pingüeculitis, que la pingüeculitis vendría siendo la inflamación de la pingüécula, y tenemos que esto pasa sobre todo si es una lesión prominente o la calcificación da lugar a ruptura epitelial. Esta puede transformarse en terigium y hay casos en los que generalmente no se tiene que dar tratamiento, ya que la lesión no crece y si lo hace de forma muy lenta. Ahora tenemos el terigium. El terigium es una lesión fibrovascular subepitelial del tejido degenerativo de la conjuntiva vulvar. Es una invasión carnosa de forma triangular de una pingüécula hacia la córnea que por lo común viene siendo del lado nasal. Los hallazgos patológicos en la conjuntiva son los mismos que en la pingüécula. En la córnea hay reemplazo de la capa de Bowman por tejido hialino y elástico. Entre sus características tenemos que se cree que es un fenómeno irritativo causado por la luz ultravioleta, desecación y medio ambiental ventoso, ya que es más común en personas que han pasado mucho tiempo en el exterior con sol, polvo y arena. Tenemos también que el terigio se compone de 3 partes, el casquete, la cabeza y el cuerpo. El casquete viene siendo la zona avascular que rodea como un halo el borde del avance. Y por último tenemos que en caso del terigium hay algunos pacientes que refieren que ha crecido aceleradamente y con un aspecto atípico. En estos casos conviene que se realice una biopsia inmediatamente. Otro caso que es similar al del terigium es el caso del pseudoterigium. Este difiere en que sucede por motivos de adherencia del vértice de una banda de la conjuntiva a un área de la córnea comprometida. Es una secuela de inflamación aguda por causas de causticaciones, úlceras, traumatismos y conjuntivitis cicatrizantes. Esta se distingue por su ubicación que está fuera del eje horizontal, aunque esto también puede pasar con el terigium auténtico y porque solo se fija con fuerza en la córnea, en su vértice o en la cabeza. Entre los signos del terigium tenemos la invasión carnosa con características previamente ya mencionadas. Tenemos el depósito lineal de hierro que se conoce como línea de Stoker. Puede estar en el epitelio corneal por delante de la cabeza del terigium. Y por último, el isotes de Fuchs, que son pequeñas manchas blancas delimitadas con formas de agrupación de células epiteliales del terigium que se observa a menudo en el borde del avance. Y por último tenemos los síntomas que presentan los pacientes con terigium, en los que ellos alegan irritación, sensación de arenilla debido a la presencia de un delen o el área localizada de la desecación en el borde del avance de la lesión por una alteración de la película lagrimal precorneal.
Esto sucede sobre todo si la cabeza del pterigión avanza y es especialmente prominente. También presentan lo que es afectación visual si tapa el eje visual o incluso por astigmatismo inducido. Y por último, la inflamación transitoria parecida a la de la pingüiculitis. Clasificación clínica del pterigión. Esta clasificación del pterigión se va a dar de acuerdo a su extensión. Puede dividirse en 4 grados diferentes. El primer grado es cuando se extiende por el limbo. El segundo grado es cuando se extiende entre el limbo y el área pupilar. El tercer grado va a ser cuando se encuentra extendido sobre el área pupilar y el cuarto y último grado es cuando su extensión sobrepasa el área pupilar. Muchas gracias a todos por su atención.